esta acusación constitucional contra el presidente de la República, pero para tratar de entender ya desde el plano constitucional realmente cuánto asidero tiene esta denuncia, estamos con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Omar, ¿cómo está? Un gusto estar acá. Doctor, esta denuncia que se hace contra el presidente, ¿tiene asidero constitucional? Bueno, hay dos tipos de acusaciones que se hacen a nivel del Congreso, ¿no? Las acusaciones políticas, por ejemplo, la que lleva a la inhabilitación, y la acusación del 117 en el caso del presidente de la República, que tiene debajo una figura penal, ¿no? Y que terminaría por destituirlo del cargo y ponerlo a disposición de la Corte Suprema para que lo juzgue por el delito que sea autorizado. En el 117 solamente se autorizan 4 figuras típicas, ¿no? Entre ellas la traición a la patria. La pregunta es si esa traición a la patria es una traición a la patria de entendimiento político, es la que habla del Código Penal. Yo entiendo que es la del Código Penal porque dice que solo puede ser acusado. Y una persona solo puede ser acusada bajo el principio de legalidad por aquello que solo es delito. Es decir, para, digamos, tratar de puntualizarlo, si los congresistas lo acusan por traición a la patria, este concepto de traición a la patria tiene que tener su sustento. Es decir, en un delito. ¿Qué es traición a la patria? En el Código Penal me debe decir qué es traición a la patria. Hay dos códigos que regulan la traición a la patria, el Código Penal y el Código de Justicia Militar. Pero el Código de Justicia Militar solo se aplica para los militares en servicio. Ahora, también alguien podría entender que siendo el presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, está bajo el Código de Justicia Militar. Es un rubro para interpretar, para entender, pero en principio es el Código Penal. Y entonces, claro, las acusaciones constitucionales, en el caso de los altos dignatarios, terminan en la Corte Suprema bajo la imputación de un delito, no son acusaciones por acusaciones, ¿no? El caso de Kenji, por ejemplo, que después de haber sido acusado, ha terminado siendo juzgado por la Corte Suprema, y otros tantos que han tenido el mismo camino. El presidente de la República en principio tiene una inmunidad parcial y temporal, pero sí hay 4 figuras que lo habilitan, entre ellas la traición a la patria. Lo que hay que ver acá, a nivel del Congreso, es si la figura típica tiene o no tiene sustento. Si es en grado de tentativa o si efectivamente se ha comprometido los intereses del país. Y es un tema que el Congreso tendrá que dilucidar. Y, a ver, de lo que conocemos, porque la entrevista es pública, yo insisto, está en YouTube, lo que dice el presidente cuando Fernando Arrincón le saca este video, donde el presidente dice, sí, mar para Bolivia, le dice, oiga, ¿usted está de acuerdo con darle mar a Bolivia? Bueno, podríamos consultarle a la población peruana, es decir, hacer un referéndum para que la población defina. Lo que se dice en esa entrevista, según nuestro Código Penal, ¿podría constituir traición a la patria? Empiezo por la parte final. La propia Constitución dice, artículos más abajo, que el territorio nacional es inalienable, que nadie lo puede determinar, ni nadie lo puede restringir, nadie lo puede regalar. Así es. En consecuencia, ahí hay una infracción a la Constitución en el solo hecho de pensar que puede haber un referéndum para regalar una parte del territorio. Eso es un error grave que, siendo el presidente el primer mandatario del país y quien representa a la nación, que yo creo que constituye una infracción constitucional. Si hay delito o no hay delito, es un tema discutible, ¿no? Porque podría haber delito en grado de tentativa o podría haber delito frustrado. Pero en todo caso, lo que sí hay detrás de eso es un intento ideológico de someter el país a cierta ideología política que implica la unión de países como Chile ahora, Bolivia, la unificación de ciertos criterios de copamiento político, el trascender la soberanía y la historia del país y someterla a un postulado internacional como el Foro de Sao Paulo, o inclusive cambiarle con los colores de la bandera o del himno, ¿no? Como está ocurriendo en Chile o como se ha intentado hacer con un proyecto de ley que lo han sacado, pero que se presentó en determinado momento. Entonces, lo que habría, además, o sea, lo que expresaría el tema, vamos a darle una parte del mar a Bolivia, porque ideológicamente nos interesa, es una suerte de sometimiento de la República y la historia a potencias extranjeras que no tienen nada que ver con el país. Siendo que además hay un error histórico importante, porque no es el Perú el que le quita el mar a Bolivia, es Chile. Y si habría que darle mar a Bolivia, en el supuesto negado que fuera así, tendríamos que dárselo de Tacna hacia arriba, por Mollendo, por Hilo. No le podemos dar la parte de Tacna, porque el Tratado del 29, el protocolo complementario, establece que si Chile quiere darle Arica a Bolivia o si Perú quiere darle Tacna a Bolivia,
tiene que ser consultado Chile o Perú recíprocamente. Ahora, ¿no? a ver, y es lo que ha argumentado hace un momento el ministro de Justicia, Félix Chero, que el presidente pues es ignorante sobre estos temas. Y yo le pregunté, bueno, debió informarse mejor para dar una entrevista o respuestas de ese calibre que involucran a otros países. Pero el argumento es, el presidente no sabía. Bueno, yo creo que es casi una acusación, ¿no? Porque si fuera cualquier persona, cualquier ciudadano, uno, como ellos dicen, del campo, de la chacra, sería un tema de ignorancia. Pero siendo el presidente de la República, ya esa ignorancia se convierte en punible. Ya se convierte, cuando menos, yo creo claramente en una infracción constitucional, porque ya no estamos hablando del presidente ignorante, estamos hablando del presidente que ignora reglas constitucionales. Cuando el presidente o cualquier funcionario público ignora reglas constitucionales, comete una infracción constitucional. No es lo mismo preguntarle a Juan Pérez, ¿no?, que vende, no sé, emoliente en la esquina, si quiere darle el mar a Bolivia, que el presidente de la República diga, voy a convocar un referéndum, con el poder que tiene como presidente, a convocar nada menos que un referéndum nacional para que el pueblo decida si le damos una porción de nuestro mar soberano a Bolivia. Eso es una clara infracción constitucional, porque no lo está hablando como Pedro Castillo, el maestro de escuela con licencia sindical permanente. Lo está diciendo el presidente de la República, que personifica a la nación, que representa al Estado peruano, que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que es jefe del Poder Ejecutivo. Entonces, eso no es cualquier persona el que lo dice, ¿no? Si el presidente de la República dijera, mañana voy a disolver el Congreso y voy a guillotinar a todos los congresistas, sería una clara infracción constitucional, que si lo dijera uno de la barra brava, ¿no? Ahora, el argumento también de la defensa del presidente Pedro Castillo, incluso de su abogado que estuvo hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales, si no me estoy equivocando, es que ya el expresidente Alberto Fujimori en 1992 había otorgado una concesión para que Bolivia tenga acceso al mar. Entonces, como que el presidente se refería a eso, también es una explicación que se ha dado desde la defensa de Pedro Castillo. Bueno, eso tendrá que dilucidarlo el Congreso de la República en la subcomisión y luego en la comisión permanente, pero creo claramente que, por lo menos de lo que entendí, creo tener por lo menos dos dedos de frente para entender el tema de la entrevista con Rincón, que se refería a otra cosa, ¿no? El tema de Bolivia Mar y el convenio que se hizo con Bolivia para que tenga facilidades portuarias y marítimas, no pasa por un referéndum y no pasa por quitarle soberanía al Perú, ¿no? Entonces, creo que se refiere a una cosa distinta, ¿no? Porque de las lo contrario, expresiones que él tuvo antes de ser presidente, claramente en los mítines se decía mar para Bolivia, mar para Bolivia, y como que el Perú tenía una deuda histórica con Bolivia de darle el mar que había perdido a manos de Chile. Entonces, hay ignorancia histórica, hay ignorancia constitucional, y hay claramente una afectación a nuestra soberanía. Ahora, en términos de procedimiento, doctor Quiroga, entiendo que esto va a tomar su tiempo. Se está debatiendo el informe del congresista Wilson Soto, que ha declarado que esta acusación sí procede. ¿Qué pasa a partir de ahí? Porque decíamos, esto está avanzando lento, pero está avanzando. ¿Qué puede pasar? ¿Qué escenarios se abren para el presidente de la República? Los procesos de acusación constitucional se han llamado juicios de negatividad. Es decir, son procesos políticos que se hacen para que una denuncia esté desprovista de un contenido político y tenga un contenido ilícito, un contenido penal. Entonces, lo que va a pasar con este congresista ponente, que es el nombre correcto, según el reglamento, es que va a proponer un dictamen a la subcomisión y la subcomisión lo aprueba o lo desaprueba, como el caso que acaba de ocurrir del excontralor de la República, ¿no? Si la subcomisión lo desaprueba, va al archivo. Si lo aprueba, es un requerimiento que pasa a la comisión permanente, donde hay 40 congresistas. La comisión permanente, que es un pequeño senado, debate nuevamente el tema y si lo aprueba, pasa al pleno del Congreso. Ah, es decir, estamos frente a tres instancias. La subcomisión, la comisión permanente y el pleno del Congreso. Y en el pleno del Congreso se aprueba con 2/3, pero de 100, de 90, porque los miembros de la comisión permanente no votan en ese tipo de acusaciones, ¿no? No es mayoría simple, entonces. No, son 2/3 del total del Congreso sin contar la comisión permanente. O sea, son 66 votos sobre 90. Pero claro, igual llegar a los 66 votos no es tan sencillo porque tiene que haber una representatividad de todas las bancadas. Así es. Pero claro, en el caso del excontralor
se ha desaprobado y en el caso de Vizcarra sí se ha aprobado, se ha logrado más de 66 votos. Entonces va a tener que verse la correlación de fuerzas a ver si efectivamente esto se aprueba o no se aprueba. Si se llegase a aprobar en el pleno del Congreso, el presidente quedaría destituido del cargo hasta que la Corte Suprema determine si hay responsabilidad o no. Si hay responsabilidad, nunca asumiría el cargo, y si no hay responsabilidad, regresaría al cargo, ¿no? Claro, sería suspendido. Porque entiendo que, a ver, el Congreso de la República no lo está sentenciando. No. Lo que está haciendo es diciéndole al Poder Judicial, oye, acá hay un problema, investígalo. Sí, pero podría también el Pleno, además de hacer eso, inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública, en cuyo caso, entonces ya no podría ser presidente de la República, ¿no? Como el caso de Fujimori, como el caso de Kenji o como el caso de Vizcarra. Y en ese caso asume inmediatamente Dina Boluarte. Asumiría la vicepresidenta. Y justamente, hablando de Dina Boluarte, esta semana también, porque los dos han estado esta semana con esos temas de acusaciones constitucionales, tiene sustento nuevamente constitucional lo que está planteando la Contraloría General de la República. Sugiere, entiendo, que la vicepresidenta habría cometido una infracción a la Constitución, para ponerlo en términos muy simples, por firmar como presidenta de una asociación sin fines de lucro, una asociación regional de Apurímac, mientras era ministra de Estado. Esa es entiendo, la acusación, no sé si es correcto el término, que hace la Contraloría. Sí. Bueno, yo creo que sí, yo creo que en el caso de la señora Boluarte es más claro todavía que en el caso del presidente Castillo, porque claramente en la Constitución hay una norma que dice que los ministros de Estado no pueden ser gestores de intereses, no pueden tener cargos directivos en entidades lucrativas y no lucrativas, no pueden ejercer cargos directivos. Y ser presidenta de una asociación departamental es un cargo directivo de una asociación sin fines de lucro. Entonces, no interesa si es con fines de lucro o sin fines de lucro. Segundo, eso no es que esté desarrollado en una ley o que esté en un reglamento, está directamente en la Constitución, es una causal objetiva. En tercer lugar, la Contraloría tiene un rol constitucional. Todos nos llenamos la boca hablando del tema de la anticorrupción y tal, y exigimos que la Contraloría cumpla con su función y que haga control concurrente, control post facto, control aquí, control para allá. A los que acaban de ser elegidos al Tribunal Constitucional, la Contraloría los ha expulgado durante 8 meses, ¿no? Entonces la Contraloría tiene un rol importante que hacer. Y es la Contraloría la que hace un dictamen diciendo la señora cometió una infracción constitucional. Acá están 16 o 18 escritos en donde ha ejercido el cargo en el año pasado, cuando ella era vicepresidenta, y por lo tanto ha infringido el artículo de la Constitución muy claramente que dice que no puede ser un ministro de Estado ejercer este tipo de cargos. Téngase en cuenta además que ella ya venía con polémica, ¿no? Ella fue retirada de la lista congresal por ser funcionaria de la RENIEC, pero la mantuvieron como candidata a la vicepresidenta. Y ella ha mantenido el cargo en la RENIEC hasta hace poco, digamos, en el mejor de los casos, en el filo de la navaja, ¿no? Y ahora resulta que además de ser ministra de Estado, ser vicepresidenta, también es directiva de un club departamental. Entonces, es lo que se llama en el derecho penal un delito de peligro. El solo hecho de serlo tiene un peligro. Ahora uno dice, pero no le he hecho daño a nadie, ¿no? Es un tema sin fines de lucro, es un tema nominal, han sido subsanaciones registrales. Bueno, eso no es lo que dice la Constitución. El solo hecho de serlo la inhabilita. Es como el caso de una persona que es detenida manejando en estado de ebriedad a 100 metros de su casa. Y dice, pero yo no en realidad sí, es una falta, no es un delito, pero delito de peligro social. Pero no le he hecho daño a nadie. Primero, no hay nadie en la calle. No he atropellado a nadie, no me he chocado con nadie, no he hecho nada. Perdóneme la falta. Ahora, es una falta objetiva. Otra crítica que escuchaba la Contraloría era si le correspondía o no hacer esta evaluación sobre el accionar de Dina Boluarte, en todo sentido que no implicaba fondos públicos. Entonces la sospecha era ¿por qué la Contraloría hace este informe? Porque la Contraloría no solamente revisa la ejecución y el gasto de fondos públicos, sino la ejecución y el adecuado funcionamiento de los funcionarios del Estado. Entonces, si Doctor Quiroga, le pido unos instantes, tenemos una noticia de último minuto. En las redes sociales están señalando que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se habría fugado del país, pero lo tenemos en la línea porque quiere salir a declarar. Exministro Juan Silva, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Estamos? Ministro Juan Silva. Señor Juan Silva. A ver, vamos a tratar de conectarlo en instantes, es lo que nos informan en la producción,
que se señala o se ha estado señalando en las redes sociales que el exministro de Justicia, a ver, vamos a tratar de engancharlo nuevamente, perdón que lo haya cortado, doctor Aníbal Quiroga, vamos a ver qué sucede. Pensábamos que teníamos en la línea... Es una noticia importante y es algo que se temía que podía pasar, ¿no? Por eso que saludábamos la mención de la Fiscalía ayer al haber perdido justamente el impedimento de salida. A ver, ahora sí ya lo tenemos al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. ¿Cómo está, exministro? Muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, señor Silva? Entiendo que en las redes sociales se está señalando que usted se habría fugado del país. ¿Lo tenemos? ¿Lo enganchamos? ¿Lo escuchamos ahí al señor Silva? Tenemos complicaciones para conectarnos con el exministro de Transportes y Comunicaciones. Lo hemos podido escuchar brevemente, pero parece que la comunicación se interrumpió nuevamente. Perdón, doctor Quiroga. Estamos intentando ahí contactarnos con el señor Silva. La noticia es lo primero. Bueno, le decía que en el caso de la señora Boluarte el tema es mucho más claro y mucho más específico porque hay una norma expresa en la Constitución como una cuestión de peligro, o sea, para que no se mezcle con los intereses particulares. Ahora, la Contraloría ejecuta eso porque un ministro de Estado solo puede desempeñar el cargo de ministro o de parlamentario. Entonces, cuando le pagamos un sueldo, que es la ejecución de un gasto presupuestal a una persona, para que además tenga una función privada, sea remunerado o no, estamos distribuyendo fondos del Estado. Perfecto. A ver, un tercer intento. Ya estamos, me dicen, con el señor Juan Silva.